Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la diputada del PAN, la diputada local del PAN y además presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público aquí en la Ciudad de México, Gaby Salido. Gaby, bienvenida, diputada. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para los capitalinos, que es el tema de la chatarrización, que es de alguna manera un tema de contaminación, ¿no? Es todo. Fíjate que este ejercicio surge cuando empezamos a tratar de contabilizar e identificar la cantidad de basura que tenemos en la calle. Y con basura me refiero a basura pública y privada, incluyendo carros abandonados, casetas telefónicas, postes llenos de cables. Esta comisión es nueva, entonces cuando se crea la comisión y empezamos a dimensionar los trabajos de la comisión, pues una cosa te lleva a la otra. Y efectivamente el tema de los carros abandonados es un gran problema porque no solamente se traduce en delincuencia, sino en focos de infección y muchas veces incluso en una confrontación vecinal, ¿no? Sí. Por el vecino que deja el carro estacionado enfrente de su casa porque asume que el espacio público es personal y lo deja abandonado con nombre y apellido 5 años, ¿no? Entonces, todo eso son las cosas que tenemos que ir abarcando en el proceso. De las últimas numeralias que teníamos, son aproximadamente datos de marzo, decían que se habían retirado aproximadamente 2.493 carros abandonados en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Hay actualización de cifras? ¿Qué ha pasado con estos carros? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, esas son las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, efectivamente. En ese mes se inició un programa por parte del gobierno de la ciudad para tratar de recoger todos estos autos abandonados y lo que hacen es rentar 15 grúas sumadas al esfuerzo de 8 que ya existían por parte de las alcaldías. Aún así, evidentemente el esfuerzo es insuficiente y lo vemos en la calle. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta solamente con 31 corralones y de los cuales pues están permanentemente saturados, aunque hay una rotación de un porcentaje específico. Es natural que estén saturados. 6 corralones adicionales de la Procuraduría por cualquiera que esté dentro de un proceso judicial o de cualquier índole, ¿no? Y en la suma de los dos tienes el mismo problema. Entonces lo que decide el gobierno de la ciudad es optar por la chatarrización. Esto no necesariamente es la única alternativa, hay otras. El Código Fiscal nos permite considerar enajenación, venta, donación, otras alternativas, pero hoy esa es la ruta que se está utilizando para disponer de los autos abandonados. ¿Cuál es la ruta, si algún vecino, algún capitalino que nos esté viendo tiene este problema, cuál es la ruta a seguir? Yo identifico que en mi zona, en mi calle, en mi cuadra, hay algo como esto, un auto abandonado hace meses, hace años. ¿Cuál es el primer paso a tomar y cómo acercarse a las autoridades? Mira, la ruta que establece el propio gobierno de la ciudad es a través de Locatel. Sin embargo, tiene una serie de momentos de definición que lo vuelven complicado e incluso poco eficiente. No con esto restándole el esfuerzo que sí está haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por recogerlos, ¿no? Pero sí hay un punto importante. Por ejemplo, cuando tú llegas, identificas un auto abandonado y tienes que hacer una declaratoria de abandono. ¿Qué es esto? Pues el momento en el que defines que efectivamente el vehículo está abandonado y pasa a ser responsabilidad del gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que podría darse? Pues que salga alguien y diga, es mío, ¿no? Y tengamos un procedimiento distinto a través de... ¿Y más largo? Claro, porque es a través, incluso pueden irse a través del juez de justicia cívica solicitando la devolución del bien o no, ¿no? O sea, sí hay varios momentos que hemos detectado que necesitamos buscar la manera de perfeccionar el marco jurídico a efecto de facilitar el trabajo de la autoridad, sin que con esto afectemos el derecho de terceros, o sea, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Sí. Estamos platicando con la diputada Gaby Salido sobre justamente los autos abandonados, el tema de la chatarrización, que además involucra mucho, platicábamos, diputada, genera pues un degenere de la plusvalía quizá en muchas zonas, el aumento de delincuencia, el aumento de la contaminación. Entonces todo esto va pues haciendo que poco a poco la ciudad se vaya contaminando de cierta manera. Mira, a lo mejor va a ser un comentario poco aplaudido por algunos y quizás por otros no, pero la realidad es que hoy no deberíamos de tener carros si no tenemos dónde guardar. Claro. ¿No? O sea, ciertamente la lógica de la capital ha cambiado en los últimos 20 años
y más recientemente respecto al uso de los automóviles. Creo que hemos adquirido una conciencia sobre el uso, sobre la contaminación, sobre la congestión vial que hoy tenemos y la necesidad de mejorar nuestra movilidad. Sin embargo, por ejemplo, hay cosas que no se contemplan. La generación de basura o la generación de chatarra o la contaminación derivada de este tipo de chatarra. Hoy un carro, cuando por fin logra llegar, venciendo todos estos temas legales, logra llegar al proceso de chatarrización, prácticamente puede ser aprovechado arriba de un 95%, es reciclable. Increíble, ¿no? ¿sí? Hay una parte que todavía no, pero sí es muy delicado el manejo Claro. de residuos, por ejemplo, el anticongelante, El los combustible. aceites, claro. Y se genera una contaminación necesariamente en el subsuelo. Entonces, todas esas cosas, pues también las tenemos que debatir, también tenemos que discutirlas y encontrar una salida. Hoy creo que más bien el gobierno de la ciudad está haciendo reactivo un problema que existe y que hay que atender, pero que tenemos que empezar a vislumbrar con una óptica Y diferente. sobre todo hacer un cambio en la mentalidad del mexicano, ¿no? Sí. Si es algo que ya no uso, bueno, me hago cargo, no solo lo dejo al abandono, porque esa es parte de la cultura que tenemos. Ya no utilizo algo y lo dejo ahí tirado. No es muy fácil encontrar estos tiraderos improvisados en algunas colonias en las que pues no hay un bote, bueno, lo dejo ahí en la esquina y todo el mundo va dejando ahí, no se hace responsables, ¿no? Claro. Incluso tienes casos, por ejemplo, seguramente les ha tocado que alguien lo comente, de la persona que trabaja arreglando vehículos y utiliza la vía pública como su, su taller. Todas estas cosas pues también atentan contra nuestro derecho al espacio público. Entonces, pues son las cosas que tenemos que analizar. Sin duda. Hoy precisamente, fíjate, en el Congreso se está aprobando una modificación de nuestra Constitución para la definición precisa del espacio público, porque estamos entendiendo que la ciudad con esta transformación también nos está generando derechos y obligaciones distintas. ¿Dónde encontramos más información sobre esto? ¿Sus redes sociales, diputada? Por supuesto, en Twitter Gaby Salido, @Gaby Salido, Facebook igual, Gaby Salido, y pues yo estoy en la mejor disposición. Quien quiera información de este tema, nosotros acostumbramos, es una costumbre personal, a generar mesas públicas de debate para analizar los problemas, no quedarnos solamente con una idea, sino ir haciendo el análisis del proceso hasta el último tramo. Entonces, están invitados. Muchas gracias, diputada. Gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes. Diputada Gaby Salido.